Bueno, el tema de hoy y el título que hemos colocado para esta charla es Dulce pero Caído, y la idea, lo que queremos es mostrar cómo la diabetes nos afecta en muchos órganos y cómo podemos, desde la adecuada nutrición y desde los buenos hábitos y desde la buena suplementación, ayudar a que ese daño, si ya yo soy diabético, poderlo disminuir, y si no soy diabético, cómo evitar para que ese problema se presente. Entonces, bienvenidos todos al concepto de diabetes mellitus. Como decía Mari, la diabetes mellitus puede presentarse tanto en niños como en adultos. Se clasifican a gran rasgos en diabéticos tipo 1, tipo 2, aparece a una muy temprana edad y generalmente es por una falla súbita de la función pancreática, y entonces ya no tiene insulina casi que desde el principio, o casi no, desde el principio del diagnóstico, el uso de la insulina permanente. El diabético tipo, el diabético adulto, que a través del tiempo su páncreas va perdiendo capacidad de funcionamiento y es el paciente que se empieza a tratar generalmente con medicamentos orales, y manejos inadecuados o hábitos inadecuados del paciente puede terminar utilizando también insulina. Mucha gente le tiene pánico a la insulina, mucha gente le dice una insulina, se pega al techo, sale corriendo, ahora grita, patalea porque dicen que eso es malo. Ahí quiero quitar un mito primero. La insulina no es mala, la insulina no es dañosa, porque nuestro cuerpo la produce, nosotros producimos insulina. Lo que ocurre es que a veces nosotros como médicos retardamos demasiado el proceso de iniciar la suplementación en un paciente con insulina por ese miedo que tiene el paciente. Y entre más se demore un paciente en iniciar insulina cuando la requiere, hay más daño sobre el cuerpo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. El paciente que la necesita en su momento que la necesita debe usarla, no debe postergar el inicio de ese manejo. Vamos a pasar aquí un poquito de información estadística, que la estadística para muchos es un poquito engorrosa, ¿no? Pero este dato sí es bien interesante. Resulta que, bueno, el volumen aquí está al máximo. Traten de subirle el volumen a los computadores en sus casas. Espera, acercamos un poquito más el micrófono. ¿Ahí se está escuchando bien? ¿Tenemos buen retorno ahí de sonido? ¿Me colaboran? ¿Sí se está viendo bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, resulta que esta lámina que está aquí representada, pues ustedes no lo ven porque la letra está muy chiquitica, pero aquí en la esquina inferior derecha, esta es una estadística que existía para el año 2006, en la que hablábamos de que en el mundo había 245 millones de diabéticos. Y las zonas que están en el mapa en rojo y rosado son las zonas donde más diabetes se presenta, donde más casos de diabetes hay en el mundo. Y se estimaba que para el año 2025 iba a haber 380 millones de diabéticos a nivel del mundo. Pues, oh sorpresa, cuando nos dieron esta estadística del año 2012, 6 años después, cuando ya habíamos alcanzado prácticamente esa meta de los 380 millones de diabéticos en el mundo, estamos en el 2012 teníamos 371 millones de diabéticos a nivel mundial. Entonces, esto nos habla de que es una enfermedad demasiado frecuente. En medicina lo llamamos es prevalente, y ya prácticamente estamos hablando de una epidemia a nivel mundial. Pero esa epidemia está basada en una serie de malos hábitos que tenemos los seres humanos. Porque la gente de hace 100 o 200 años o 50 años, no vayamos tan lejos, no eran diabéticos, porque la gente trabajaba, no estaba pegada a un computador, a una oficina, caminaba, hacía ejercicio, tenía una vida mucho más sana. Hoy día la gente, la mayor parte del tiempo, está o en un computador o frente a un televisor. Entonces, esos malos hábitos, ya a eso agreguémosle pues digámosle entre comillas, americanización que hubo en nuestra dieta. La gente empezó a comer muy similar a lo que comían la gente en Estados Unidos: el perro, la hamburguesa, la pizza, los helados, las malteadas, las gaseosas, todo eso. Entonces, eso ha hecho que el exceso de carbohidratos en la dieta lleve a esta pandemia. Entonces,
Eso es una cosa bien, bien interesante, porque si afectamos los hábitos de la gente, esos números de gente con diabetes podemos modificarlo, podemos llegar a cambiar el panorama y el mapa de la diabetes a nivel mundial, pero necesitamos compromiso de la gente. Entonces, vamos a hablar de los jóvenes y de los padres. Imagínate que muchas veces vemos es que el papá va y él es el que le compra al niño la galleta, la chocolatina, en las 11, tú vas y miras las 11 de los niños en los colegios, y la mayoría son comidas de paquete y bebidas enlatadas. Entonces, la carga de carbohidratos que hay en esas loncheras es altísima. Y si tú miras, la mayoría de niños en los colegios tienden a ser obesos. Además de que hoy día pegados al iPad, al computador, a los teléfonos celulares, no les gusta hacer ejercicio, no les gusta hacer deporte. Uno era feliz cuando era niño jugando yerbis, tarro, la lleva, tángara, en la calle. A estos niños, usted le dice, vamos a jugar en la calle, y dice, ay, no, me asoleo, me raspo, me quemo, prefiero aquí el computador. O sea que también van los padres de que les inculquen a los hijos ese buen hábito. Vamos a hablar de los síntomas de la diabetes. Digámosle que la forma rápida y fácil de identificar a un paciente diabético. La mayoría de gente lo ha escuchado, lo ha oído, pero vamos a rectificar o a corroborar algunos conceptos. La orinadera o la ida frecuente al baño es uno de los síntomas, pero no es el único, porque hay gente que tiene problemas urinarios y pues obviamente al tener problemas en el riñón o en la vejiga pueden también tener la misma situación. No quiere decir que entonces la persona que orina frecuentemente tiene diabetes, pero si está acompañado de esa situación de intensa sed, que permanentemente estamos tomando agua, pérdida de peso, hambre permanente, fatiga, duramos todo el día cansados, cambios abruptos en el estado anímico y bueno, ya de alteraciones en la visión ya es un poquito avanzado cuando ya hay un daño un poquito más importante sobre las arterias del cuerpo, que ya se genera el daño en la visión. Pero típicamente la gente le dice al médico, doctor, estoy comiendo mucho, con mucha sed todo el tiempo y orinando cada ratito. Eso casi que en un paciente se está haciendo el diagnóstico. Entonces es importante identificar ese concepto. Pero el diagnóstico lo tenemos que corroborar o confirmar. Pues hay laboratorios, exámenes de laboratorio que nos van a decir cómo está el paciente, pero una prueba muy sencilla y muy rápida que está al alcance de todo el mundo en las droguerías. Todas las droguerías manejan este tipo de aparatico que está ahí en la foto, que se llama un glucómetro, y le toman la glucometría y le dicen si está alta o no está alta. En términos generales, para que la gente entienda cuándo es diabético o cuándo no, en una glucometría, como con el aparatico ese que está ahí, que se la tome a cualquier hora del día y le dé más de 200, eso es una diabetes. Hasta no demostrar lo contrario. Pues si le dan ese valor, corra para el médico. Si le dan un valor entre 140 y 200, también debe ir al médico, porque muy seguramente ya tiene una prediabetes, pero digámosle que le da un poquito más de tiempo para que consulte al médico y empiece su manejo, ¿cierto? Es una prueba rápida y muy sencilla de hacer. Vamos a hablar aquí de cuáles son los factores que desencadenan la diabetes. Ya lo habíamos tocado hace un momento cuando hablábamos de los malos hábitos, pero aquí están, y hay dos factores que yo diría que no podemos modificar de ninguna manera: la edad y los antecedentes familiares o la historia familiar. Eso yo no los puedo modificar porque esos van en mis genes. Pero las otras cuatro que están aquí, el estrés, el sedentarismo, el exceso de comida y la obesidad, sí. Eso sí los puedo yo modificar. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy va a ir enfocado a modificar y a corregir estos factores que nos pueden hacer tener una mejor calidad de vida. Hemos visto a través de la historia en la medicina, en la historia reciente, y ustedes muchos habrán escuchado de un procedimiento que se llama el bypass gástrico que se le hace a los pacientes obesos. Muchos de esos pacientes eran diabéticos por la obesidad, se operaban y al cabo del tiempo, cuando habían bajado de peso y habían entrado en buenos hábitos y todo,
el paciente dejaba de ser diabético. Eso era debido a que la obesidad era uno de los factores más frecuentes causantes de diabetes. La diabetes puede tener dos connotaciones. La primera es que yo no produzca insulina, esa es una, pero la segunda connotación es que yo produzca insulina, pero esa insulina no sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y eso en los pacientes obesos es muy frecuente porque la insulina no es capaz de ir y entrar al receptor que tiene la célula para insulina. En la medida en que yo subo de peso, que me vuelvo gordo, ese receptor se va formando. Cuenta que eso es como la puerta. Pero a medida que yo me subo de peso, la empiezo a estirar. Entonces, si yo la estiro, cuando llega la llave, que es la insulina, no es capaz de abrir la puerta para que el azúcar entre a la célula. Entonces, tiene grandes cantidades de insulina, tiene grandes cantidades de azúcar, pero la célula se está muriendo de hambre porque no tiene azúcar dentro. Eso desencadena una serie de respuestas hormonales dentro del cuerpo, que ya las vamos a ver, que son parte, si no la mayor causante de problemas en la diabetes. La hiperinsulinemia, el aumento del glucagón, el aumento de una serie de hormonas que se producen en el cuerpo son las que van haciendo ese daño y nos van a generar una serie de complicaciones que hoy día le están generando al sistema de salud un sobrecosto muy alto, muy alto. Entonces miremos que aquí donde dice estrés, pues el estrés en definitiva se lo carga uno porque quiere, porque uno puede manejar el estrés de otra manera. O sea, uno no tiene por qué asumir las situaciones que le pasan todos los días pegado al techo, ¿cierto? Yo les digo a mis pacientes una frase que pues a algunos les ha calado, no a todos, pero ahí les va haciendo medio. Y yo les digo, si lo que te preocupa es modificable, o sea, si tú lo puedes alterar y cambiar, pues ¿de qué te preocupas? Pero si lo que te preocupa no es modificable, pues ¿de qué te preocupas? O sea, no hay forma de que lo cambies. Entonces, haz otra cosa, pero no te preocupes en eso, ¿sí? Preocúpate de lo que tú puedes modificar y trabaja en eso sin estar pegado al techo, sin estar tirándote el cabello, sin estar gritando, porque eso no soluciona nada. Entonces es una forma como uno ve la vida. El estrés es una forma de ver la vida. Entonces uno tiene que aprender a ver la vida diferente. El segundo aspecto que aparece aquí es el sedentarismo, ya lo hemos tocado hace un momento, pero quiero hacer mucho énfasis en eso. La mayoría de gente quiere verse delgada, pero no quiere pagar el precio de hacer ejercicio. Acude a la dieta milagrosa, al cirujano opera, pero yo pienso que los cirujanos deberían decirle a los pacientes, mire, primero opérese acá la cabeza, cambie el chip que tiene en su cabeza sobre los hábitos que tiene, y después sí, hablamos de operar, ¿sí? Y ahí sí, pero definitivamente la persona no quiere pagar ese precio de hacer el ejercicio, no quiere moverse, quiere estarse quieto, sentado frente al televisor y bajar de peso mirando televisión o frente a un computador. Eso nunca va a ocurrir. No existe la pastilla gross que tú te tomes que sin hacer nada te baja de peso. Eso no existe, ¿sí? Y mucha gente quiere que el médico le diga, deme algo que me haga bajar de peso, por favor. No, eso no hay. Hay buenos hábitos, hay algunos productos y hoy les vamos a mostrar algunos que nos ayudan, pero son coadyuvantes a un buen estilo de vida. No son pastillas milagrosas, no es algo que me lo tomé y ya, listo, me solucionó el problema. No, siempre son productos que tienen que ir asociados a buenos estilos de vida, ejercicio y buena alimentación, ¿cierto? Entonces, la invitación en este punto es a que todos empecemos a hacer ejercicio. Y no necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos dedicar 2 horas ni nada de eso. En su casa usted puede hacer 15 o 20 minutos de ejercicio bien dirigido. Pregúntele a la persona que lo invitó a esta charla que hay un programa de salud que nosotros tenemos donde está incluido el paquete o el programa de ejercicio y la suplementación, que la persona le oriente sobre qué puede hacer en su casa. Hay muchos pacientes que yo les pregunto, ¿usted hace deporte o hace ejercicio? Y me dicen, no, es que no me queda tiempo, doctor. Yo le digo, ok, ¿usted tiene 4 minutos diarios?
Ay, claro, 4 minutos, sí, todo el mundo, claro. Y yo les enseño algunos ejercicios que pueden hacer en 4 minutos. Y cuando vuelven, me dicen que no han vuelto a hacerlos. O sea, es simplemente malos hábitos. Malos hábitos, es así. Si 4 minutos, si yo no puedo sacar 4 minutos los días para hacer el ejercicio, estoy perdido. Entonces necesitamos es una conciencia diferente. El otro punto que está aquí es el exceso de comida. Y y ahí también ya habíamos tocado algo, pero quiero hacer énfasis en la invasión que tenemos en nuestros mercados, en las tiendas a donde vamos a comprar, donde permanentemente te están ofreciendo alimentos cargados de calorías, cargados de azúcar. Y también nos han vendido la idea errónea de que los endulzantes dietéticos no son malos. Y si tú miras, el endulzante dietético también trae calorías. Entonces no se trata de que sea inocuo, al contrario. Además de que da calorías, está dando cosas que daría el azúcar, una cantidad de químicos, una cantidad de sustancias que también pueden ser lesivas para tu cuerpo. Entonces muchas veces la gente opta por esos endulzantes y no se da cuenta que se está haciendo más daño. Entonces, a mí me gusta leer un poquito sobre la historia y si uno revisa en la parte histórica, el azúcar era un producto que no estaba al alcance del pueblo, como diríamos vulgarmente, del populacho. Eso era solamente de los reyes. Los reyes en las cortes eran los que tenían azúcar, el pueblo no tenía azúcar. Era un producto de lujo y venía en terrones. Y eso era, mejor dicho, el que tenía azúcar en su casa era una persona de muy alto nivel en una sociedad. Antiguamente, en la época de las monarquías europeas. Pero en la medida que el azúcar se popularizó y se hizo más común a todo el mundo, empezaron a vendérnoslo en todo, en todo. Entonces hoy día la gran pandemia que tenemos de la diabetes es mucho, mucho tiene que ver con esos malos hábitos, con ese exceso de calorías que nos dan en nuestra alimentación, en nuestra dieta, y que ya los niños están creciendo con ese hábito de querer comer dulce. ¿Sí? Ya tú le ofreces una manzana y le ofreces una comida de paquete y él prefiere la comida de paquete. Entonces, es que empecemos a forzarlos un poquito a los niños a que coman un poquito más de eso. Uno cuando está, pues nosotros, ¿no? Yo digo nosotros, yo, porque el Mario es mucho más joven. Pero cuando yo era niño, yo era feliz yendo a los árboles a bajar frutas y a subirse al árbol del vecino a escondidas para bajar las frutas de los árboles, porque ese era el dulce de nosotros, esos eran los bocadillos que nosotros comíamos. Hoy día los muchachos van a la cena y sacan la chocolatina, sacan las papitas, sacan toda esa cantidad de cosas que son dañosas. Entonces, el problema empieza desde que los papás hacen el mercado y están creando niños, ¿cierto? Entonces, y lo bueno es que uno les dice a los papás, dicen, ay, pero ¿qué más le compro? Como si no hubiera nada más en un mercado. Y la obesidad, que ya lo hablamos, la obesidad tiene muchos factores. Hay gente que obviamente tiene una obesidad de tipo hormonal, de tipo genético, sí, existe, pero eso es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de personas obesas en el mundo son obesas porque comen de forma inadecuada y no hacen ejercicio, punto. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, si aprendemos a hacer esos cambios en los hábitos, vamos a tener un impacto importante en la salud de nuestra gente. Vamos a ver esta imagen y quiero que la recuerden muy bien. Yo sé que pues no en todos los computadores se ve ampliada la imagen, pero si pueden amplíenla para que vean un concepto. Resulta que esta imagencita que está acá nos va a dar para lo que vamos a hablar ahorita sobre la parte preventiva. La línea punteada que está en la mitad de la imagen es el momento en el que a la persona le hacen el diagnóstico de la diabetes. O sea que de ahí para adelante ya se considera, o se dijo al paciente, sí, usted es diabético, usted necesita usar algún medicamento, ya sea pastillas, ya sea insulina, lo que sea. Pero si miramos en la línea de tiempo y atrás de esa línea punteada hay 10 años. 10 años de enfermedad que la gente todavía no ha visto, no ha diagnosticado, no conoce. Y la gente
Aquí es donde más daño se produce porque la gente sin saber que tiene un problema, está ya empezando a generar daño sobre los órganos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a actuar y por eso es tan importante lo que nosotros estamos dándole a conocer a la gente de la salud desde el punto de vista preventivo, no tanto curativo, aunque claro que es importante, pero la parte preventiva es la más importante. Y miren que cuando al paciente le dice, usted es diabético, ya lleva 10 años de daño, 10 años de lesión, donde hemos tenido, y esto es un llamado para los que están conectados hoy y tienen algún problema de hipoglicemia, o que conocen a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que tiene hipoglicemia. Resulta que la hipoglicemia es el primer paso para la diabetes. O sea, el hipoglicémico es un paciente que si no se cuida rápidamente va a caer en diabetes. ¿Por qué? Si ustedes ven la línea amarilla, que es la producción de insulina, está exageradamente aumentada en con hipoglicemia. Él produce mucha insulina y eso genera un desgaste en las células del páncreas. Entonces, en la medida que esas células se desgastan, ya después la línea amarilla empieza a descender y entonces ahí ya la producción de insulina es muy baja. Si yo puedo actuar en esa fase en la que la persona está haciendo la hipoglicemia, corrigiendo la dieta, dejando de comer azúcares y harinas para que la producción del páncreas se controle, se regule y no haya un exceso de producción de insulina y no haya un desgaste de la célula pancreática, pues la vida de ese diabético se va a prolongar o más tarde la aparición de la enfermedad de la diabetes, ¿sí? Entonces, estas cositas y la línea blanca es la que muestra la elevación de la glucosa. Entonces miren que ahí donde aparece la línea blanca con el cruce de la línea punteada es donde le dicen, sí señor, usted es diabético. Y ahí sigue subiendo, pero el daño ya venía generándose mucho antes, ¿sí? Ustedes ven dos líneas acá arriba. Una dice daño macrovascular y otro daño microvascular. El daño macrovascular son los grandes vasos como las arterias coronarias, como las arterias cerebrales, las grandes, la aorta, esos vasos grandes, las arterias renales, todo eso. Pero la microvasculatura se daña más tardíamente en la diabetes. Y vamos a ver ahorita cuál es el daño que se genera. Pero cuando le hacen a usted diagnóstico de diabetes, es cuando está empezando o ya empezó el daño microvascular, pero ustedes miran la línea de daño macrovascular, lleva 10 años usted con sus arterias tapándose. 10 años. Entonces, muchas veces decimos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se complicó? ¿Por qué se murió si estaba bien? No, no estaba bien. Llevaba 10 años sin tratamiento, llevaba 10 años sin saber que era enfermo y cuando se le hizo el diagnóstico ya había un daño grande. Entonces ahí es donde vamos a actuar. Esta imagen es bien diciente, es bien interesante porque nos muestra cuál es el daño. ¿Cuál es el daño que se genera en la arteria? La diabetes, en últimas, la definición de la diabetes y lo que termina siendo la diabetes es una enfermedad que daña los vasos de todo el cuerpo. ¿Y cómo los daña? Tapándolos. Ustedes ven a su izquierda un vaso totalmente normal, sano, con todas sus capas normales. Y en el vasito que está a la derecha, ven cómo se va acumulando grasa en la pared, se llama la íntima del vaso, se va disminuyendo el espacio por donde pasa la sangre. Esa grasa que se va acumulando ahí se va calcificando, se va volviendo rígida, va generando lo que llamamos la famosa placa de ateroma, que en últimas termina generando el infarto, termina generando la trombosis o termina generando la obstrucción de las arterias piernas. Entonces, este daño es el que se genera por el aumento de la insulina, pero como la insulina no está actuando, entonces aumenta el glucagón, aumenta una serie de hormonas contrarreguladoras que son las que van haciendo ese daño. Entonces, es bien importante entender que esto es lo que nosotros queremos disminuir y evitar haciendo una buena prevención, el daño sobre la arteria, ¿cierto? Aquí tenemos un concepto que es tal vez un poco reciente cuando hablamos de diabetes, pero es bien interesante porque lo que vemos es que la enfermedad de la diabetes, antes hablábamos de que era una enfermedad pancreática, pero sabemos
que no solo es una enfermedad pancreática, que es una enfermedad que está relacionada con el intestino, que está relacionada con el tejido graso, que está relacionada con el riñón, que está relacionada con nuestros músculos, que está relacionada con el cerebro y que está relacionada con cada uno de esos órganos, produce sustancias que de una u otra forma perpetúan el daño que está haciendo la hiperinsulinemia. Y entonces, en la medida en que hoy día los medicamentos que han salido para el manejo de la diabetes están buscando es interactuar en esos puntos. Hay unos que actúan a nivel del intestino, de las hormonas reguladoras que aparecen en el intestino, otras a nivel del músculo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de curar. Pero desde el punto de vista de prevenir, nuestras campañas, por lo menos en Colombia, no tengo una buena referencia o no tengo mucho concepto de cómo son esas campañas a nivel de otros países como en Europa o en Estados Unidos o en Asia, pero en definitiva todo está encaminado a curar al paciente, pero no nos hemos caído en cuenta que el problema viene años atrás y años atrás y no hemos hecho nada por eso. Y seguimos teniendo chicos obesos en obesos y seguimos teniendo adultos jóvenes obesos. Y muchas veces hay padres que se sienten orgullosos de que sus hijos sean obesos. Porque está alimentado. Dicen que está alimentado y está sano, gordito. Es un signo de estatus para darle de comer. ¿Sí? Entonces, eso está mal, eso está mal. Un niño o una persona obesa es una persona que tiene enfermedad. La obesidad debe considerarse una enfermedad. Entonces tenemos que empezar ahí. Ustedes en esta imagen que son ya las explicaciones y los descensos de la mayoría de los pacientes diabéticos. Casi que yo diría que por ahí pues no tengo la estadística exacta, pero es un porcentaje por encima del 50% de los diabéticos que terminan con alguna de estas complicaciones. Que todas generan un cargo muy alto desde el punto de vista del sistema de salud. Todos generan un cargo muy alto desde el punto de vista financiero para los hogares. Todos generan un cargo muy alto desde el punto de vista social en un entorno familiar. Porque tener un familiar con una diálisis implica que ya no es solo el paciente que está limitado en su desarrollo, alguien que sufre una trombosis y queda con limitación para la marcha, para hablar, para escribir, para valerse por sí mismo. Es una persona que le está generando un cargo al sistema, a las bases que pueden generar pacientes. No traje una imagen que se me empezó a colocarla de cómo empieza a ver el paciente diabético. Y es, el paciente diabético tiene la imagen y empiezan a aparecerle puntos negros en todo el campo visual. Y empieza a haber manchas. Entonces uno dice, pero el paciente va al doctor, va y le pregunta, le dice, muchas veces se envían a los oftalmólogos y a los... Pues les dicen, no, pues sí, la retina está bien, pero se les olvida muchas veces que eso puede ser asociado a diabetes, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí tenemos bien audio? Hola. ¿Hay bien audio? ¿El audio está sonando perfecto? ¿Sí? Sí. Bueno. La segunda imagen que aparece ahí es el infarto. Como les decía, es uno de los primeros arterias o primeros vasos que se empiezan a tapar cuando empezamos a tener azúcar alta, insulina alta, glucagón alto en la sangre. Entonces, y es muy frecuente, ya hoy día vemos muchachos de menos de 30 años infartados. Y eso es terrible para una sociedad. Tener un paciente de 30 años con un infarto es quitarle 20, 30 años de vida útil a una persona.
¿cierto? La tercera que aparece ahí es la enfermedad renal, la falla renal, y esa falla renal, bueno, ya acaban los 30 minutos, pero ya vamos llegando, ya vamos llegando. Vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. La enfermedad renal, la que sigue ahí es la trombosis. Los pacientes diabéticos tienen muchos problemas a nivel de cavidad oral, con problemas de encías, gingivitis y caries, y ese es un punto de entrada terrible para infecciones. O sea que ahí eso es, después de los pies diabéticos, la cavidad oral es tal vez el segundo punto donde más problemas se generan en un paciente con diabetes. El tercero que aparece aquí son las amputaciones, y eso es una de las cosas que más impacta la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Terminan con una amputación de una pierna, medio pie. Pues imagínate una persona que no le amputan todo el pie, sino solo los dedos y hasta la mitad del pie. Resulta que cuando uno camina, el apoyo para caminar se hace en la parte anterior del pie, y si ustedes lo quitan, todo el apoyo lo tienen que hacer sobre el talón, y eso cambia toda la mecánica de la marcha. Entonces eso genera muchas complicaciones en los pacientes. A los que los amputan un poco más arriba, pues obvio, el uso de una muleta, el adaptarse a una prótesis cuando tienen como comprar la prótesis o cuando la EPS se la asigna. Que aquí pues eso es todo un dilema y todo un problema. Entonces eso genera también mucho impacto en la capacidad laboral de la gente. La diabetes también se presenta en las embarazadas, y entonces eso genera también desde la vida uterina niños que ya vienen predispuestos a ser diabéticos, porque la mamá que es diabética tiene niños muy grandes. Esas mamás de hace años que uno escuchaba, no, es que mi hijo, mi segundo, mi tercer hijo tuvo, cuando nació pesó 5 kilos, ya 10 libras, o 9 libras, y eso sacan pecho, ¿no? Sacan pecho la señora diciendo, uy, no, es que mi hijo tuvo 12 libras, ese es un niño que va a ser diabético, está condenado desde que nació a ser diabético, porque fue expuesto a una hiperinsulinemia en todo el proceso del embarazo, imagínate. Entonces, ahí ya tenemos problemas. Entonces nosotros en la consulta médica nos toca estar con las embarazadas muy atentos a encontrar diabetes gestacional y hacerle manejo temprano, porque si no vamos a también a unos niños ahí con problemas. El daño sobre los nervios es la siguiente imagen que aparece ahí. La enfermedad diabética daña las terminales nerviosas, entonces la persona ya no siente si se puya, si un zapato le talla, si tiene algún problemita, y ahí empiezan los problemas del diabético. O sea, la mayoría de problemas aparecen ahí. La casi última imagen que aparece ahí es la impotencia sexual en los hombres. O sea, como la diabetes genera un daño sobre la vasculatura, sobre las arterias de todo el cuerpo, entonces, por ende, la función eréctil del hombre se va perdiendo, porque se afecta totalmente toda esa microvasculatura que hay en los órganos sexuales, y entonces también genera problemas. O sea, es increíble, pero hay muchos pacientes que la principal causa por la que consultan es esa, y no le han puesto mucha atención a todos los problemas que han tenido antes de sed, de orinadera, todo eso. Consultan es por eso, y uno los examina y le hace pruebas en sangre y resulta que lo que tenían era una diabetes. Entonces es importante tener ese punto en cuenta. Y ahí al final aparece pues la insulina, pero como les decía, no es lo único que hay para tratar a los pacientes con diabetes. Entonces, nosotros queremos hablar del concepto de esta prevención, porque como les dije, grábense la imagen esa donde están las curvas y todo eso, porque cuando te hacen el diagnóstico de diabetes ya llevas 10 años de problema. Entonces, si nosotros empezamos desde ya, así se sienta sano, saludable y esté bien, desde ya a tener unos buenos hábitos, va a tener unos resultados diferentes. Por eso colocamos aquí en prevención es cambios de hábitos, tener un mejor estilo de vida, comer saludable. Miren ese plato que está ahí, es un plato muy bien balanceado, con una proteína, vegetales, verduras y una pequeña porción de harinas, que es la que debería ser. Pero en nuestra sociedad y en nuestra cultura, aparte de esa porción de arroz, que generalmente es el doble de eso, tiene el patacón, tiene la papa, tiene la yuca, ¿sí?
Y mucha gente, si no le sirven el medio plato con el arroz, dice yo no quedé almorzado, o pelean con la esposa porque no le sirvió tanto arroz, ¿cierto? Entonces eso es un cambio que tenemos que empezar a generar en nuestras casas, desde las casas. Me encantó esta foto que coloqué ahí de la familia haciendo deporte, porque tenemos que involucrar desde pequeñitos a los niños a que hagan ejercicio. No es solo el papá, no es solo la mamá, no es solo la abuela que ya tiene 70 años y que tiene sobrepeso y que tiene hipertensión y diabetes la que tiene que hacer ejercicio. Es desde pequeñitos a los niños empezarlos a enseñar a que tengan hábitos de hacer ejercicio todos los días. A mí me sorprende cómo hoy día también los colegios han quitado esa práctica. Yo me acuerdo que cuando estudiaba eran 2 días a la semana que tenía deporte. Y uno, mejor dicho, esos días eran los mejores. Ahora los pelados tienen solo un día a la semana actividad activa. Entonces uno dice, y ya todo lo deportivo es extracurricular, extraclase. Y resulta que eso ya es opcional. O sea, el niño si no quiere no lo toma. Y entonces la mayoría no lo toma. Grupos pequeños de extraclases, exacto. Entonces hacer extraclases de la parte deportiva. Entonces desde pequeñitos tenemos que involucrarnos todos haciendo deporte, todos, llevarnos a los hijos a trotar, a caminar, a que venga, súbase también a una elíptica, venga, hacemos aquí unas cunclillas, todo eso tenemos que enseñárselos para que ellos desde pequeñitos estén en ese tema de hacer deporte. Bajar de peso, y esta foto me encanta porque realmente esa es, hoy día tenemos casi que la imagen es al contrario, o sea, la involución del ser humano, de tener un buen peso a un peso exageradamente alto, y eso genera muchas complicaciones. Entonces tenemos que actuar mucho en prevención y por eso también es donde hemos intervenido un poquito más. Y hoy pues estamos patrocinados por Nutralife, que es la compañía con la que nosotros estamos desarrollando estas campañas de prevención y de adecuados hábitos a nivel poblacional. Y Nutralife es la mejor compañía del mundo productora o creadora de suplementos nutricionales. Lo mejor de la tecnología aplicado a lo mejor de la naturaleza. O sea, encontramos en los productos de Nutralife realmente una ayuda y realmente una solución para muchos problemas de salud que tenemos hoy día. Y pues hoy vamos a hablar en diabetes qué productos nos pueden ayudar y nos pueden favorecer en el tema de cuidados para no llegar a esos problemas de salud de diabetes. Como dijimos, hay que prevenir, vamos a actuar en la prevención y qué otras cositas. Entonces, uno de los productos que es bandera para un paciente que tenga diabetes o que no la tenga pero que quiera prevenir y cuidarse es el omega 3. El omega 3 es un ácido graso que el cuerpo no produce, o sea que tiene que suplementarlo, tiene que tomarlo del medio externo. Entonces todos tendríamos que tomarlo, a no ser que tú tengas la opción de comer salmón 4 veces a la semana. Y el día del presupuesto no alcanza. No alcanza para eso. Entonces tenemos que consumir una buena fuente de omega 3. Pero omega 3 allá afuera en el mercado muchísimos. Es más, en la televisión te venden 3 por el precio de 1 a 26.000 pesos. Y eso yo dudo mucho de que un producto que me dan esas super promociones tenga la calidad que me dicen que tiene. Porque un buen producto vale. Cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de fármacos en la industria farmacéutica, los medicamentos originales son costosos porque en el proceso de investigación y de desarrollo de una fórmula, eso tiene unos costos y costos altos. Entonces cada laboratorio trata de recuperar esa inversión. El medicamento es costoso. Nutralife tiene mucha investigación, tiene muchos científicos, tiene muchas universidades incluso asociadas con las que desarrolla procesos de investigación, y todo lo que nos dice acerca de un producto pues ya lo ha probado, contratado, recontraprobado y requete verificado. Pues cuando tenemos una ficha de un producto, estamos realmente seguros de que lo que estamos ofreciéndole al cliente y ofreciéndole a la gente es un producto que le va a ayudar y que le va a servir y que realmente bueno. Entonces nuestro omega 3, ahí coloqué algunas características que tiene nuestro omega 3, pero realmente quiero hacer énfasis en que ayuda mucho a que el daño sobre el endotelio no se genere, y como veíamos en un principio, el daño de la diabetes es a nivel del endotelio. Entonces ahí tenemos un punto bien fuerte del omega 3
para la prevención. El segundo producto que aparece aquí es el ajo. Y el ajo también tiene un gran poder sobre las arterias y las venas. Es un gran vasodilatador, es un excelente producto para disminuir los niveles de colesterol a nivel sanguíneo, disminuye los niveles de tensión arterial por ese mismo proceso de vasodilatación. Bueno, quiero aclarar, quiero hacer un paréntesis aquí. Estos son suplementos. Por favor, usted no suspenda los tratamientos que le tiene su médico, siga tomando sus medicamentos y puede empezar a suplementar con algunos de estos productos, y en la medida en que su médico tratante empieza a ver que su presión está mejor, que su azúcar está mejor, que su colesterol está mejor, él irá haciendo los ajustes de los medicamentos que él considere pertinentes, pero no suspenda. Es un error decirle a un paciente o a una persona o a un cliente: suspenda el medicamento y empiece a tomarse el suplemento. Eso está mal. No lo aconsejamos y debe ser el médico el que hace los ajustes a los fármacos, de ahí para adelante, ¿cierto? Pero entonces tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Volviendo entonces al ajo, nos regula la presión y es un excelente ayudante en la disminución de los niveles de azúcar en sangre. Entonces eso también me parece muy muy importante. Como hablábamos, el problema de la diabetes es el sobrepeso. Y el sobrepeso tenemos que atacarlo, y hay que atacarlo desde muchos puntos de vista. Y Nutralight tiene una excelente combinación de productos que nos ayudan a bajar de peso. Tenemos, por ejemplo, el CAR, que nos ayuda en la parte de intestinal para que no se absorba todo lo que consumimos de harinas y dulces. Tenemos la lecitina, que nos ayuda a evitar que se absorban las grasas a nivel intestinal. Tenemos la fibra, que es un excelente producto para eliminar y evacuar todos los excesos que están en nuestra dieta y también a nivel sanguíneo. Tenemos las malteadas, que nos reemplazan algunas comidas en cuanto a valores nutricionales y aportes proteicos, para que la persona no diga: y entonces ¿qué como en la comida si estoy tratando de cuidarme? Entonces, es una opción, una ayuda. El CLA 500 es un producto que definitivamente es mágico. Es un producto que ayuda a bajar mucho grasa del tejido que está entre el músculo y la piel, grasa subcutánea. Ayuda mucho a definir, es un gran quemador de la grasa, ayuda a crecimiento muscular. Es un producto genial, pero, y este sí tiene un pero, solo funciona si haces deporte, si haces ejercicio. O sea, si tú te tomas el CLA y te quedas sentado mirando el televisor, eso no va a funcionar. Entonces, date cuenta que toda la suplementación va encaminada a que te apoyes en un buen estilo de vida nutricional y en unos buenos hábitos de ejercicio. Aquí está la proteína de soya, que también es un producto que recomiendo a ojos cerrados. Es un producto que nos ayuda mucho en la buena formación de estructura muscular, de hueso, de todo en el cuerpo, y no nos aporta carbohidratos, no nos aporta una cantidad de cosas que aportan otras proteínas que hay en la calle. Entonces es un excelente producto para suplementación en un paciente diabético. Y nuestro estrella que acaba de llegarnos al mercado, el Slimetry, que es un producto que nos está causando sensación porque actúa en muchísimos niveles. Actúa a nivel intestinal, ayuda a bajar grasa abdominal, ayuda a disminuir radicales libres, que eso también es una cosa bien interesante. Disminuye la saciedad, aumenta la saciedad, es decir, disminuye el apetito, la hora de estar comiendo. Es un producto que está, nosotros pues lleva ya bastante tiempo en el mercado de la compañía, de Nutralight, pero que nosotros apenas estamos empezando a conocer porque apenas nos llegó al mercado, pero que es un producto con un perfil y una performance espectacular. O sea, para alguien que queremos ayudarle a bajar de peso, que empiece a trabajar esa partecita de control de peso con ejercicio, con buena alimentación, es un producto que le va a ayudar a ver resultados rápidos y va a ayudar a que no se nos desmotive. Porque muchas veces la gente empieza a hacer control de alimentación y se desmotiva muy rápido porque no ve un resultado rápido, porque se ponen metas también muy exageradas. Tiene 30 kilos. Sí. Tiene 30 kilos de más y quiere en un mes bajar 10, o sea, no, así no se va a poder nunca. Uno tiene que dividir esa meta en pequeñas metas. Si tú le dices a la persona: mira, vamos a bajar 500 gramos, o sea, una librita en un mes, y póngale esa meta, de modo que si él logró perder esa libra, va a ir bien,
y si perdí un poquito más, eso también le da mucho ánimo. Y pequeñas metas acumuladas en el tiempo dan un resultado bien importante. O sea, si yo cada mes bajo 1 libra, al final de un año he bajado 6 kilos. Pero son 6 kilos que he bajado de una forma consistente y que no los voy a volver a ganar. Pero mucha gente hace dietas relámpago en la que baja 4 o 5 kilos y vuelve a comer normal y se sube 6. Entonces no hizo nada, realmente no hizo nada. Pero perdió masa muscular en ese proceso. Entonces es más difícil después bajar de peso. Entonces aquí hay un paquete bien interesante de productos con los que la persona se puede ayudar a controlar de peso. Ahí sí toca que hablen con la persona que los invitó sobre cuáles pueden ser las primeras opciones con las que pueden ayudarse para empezar a bajar de peso. Pero como les decía, ya tenemos un programa bien interesante sobre el cuidado del peso. En antioxidantes, la compañía Nutrilite tiene muchos. Y hablábamos que el proceso de la diabetes es un daño sobre el endotelio. Y ese daño sobre el endotelio es en mucho acumulación de radicales libres que van dañando lentamente, pero en una forma muy consistente, todos los vasos, todas las arterias. Entonces, el consumo de altas dosis de antioxidantes es ideal para evitar ese tipo de daño sobre las arterias. Es ideal para evitar todo lo que es la acumulación de radicales libres dados por la mala alimentación, por el cigarrillo, por la contaminación, por tantas cosas que nos dañan nuestro cuerpo. Y tenemos varios, pero quiero hacer énfasis en dos. Este es uno, la vitamina C, la C+, porque cada día que estudiamos la vitamina C encontramos muchos más efectos de la vitamina C sobre el cuerpo, sobre el organismo. Y entonces encontramos que nos ayuda mucho a revertir ese daño que se va generando sobre la arteria de tipo de obstrucción por la grasa de la arteriosclerosis. Pues mucho de ese daño se puede también revertir con una buena dosis de antioxidantes de vitamina C. Entonces empezamos a ver muchos más usos diferentes a los que siempre hemos conocido de que tómeselo para que no le dé gripa. Entonces tiene mucho más profundidad el concepto de la vitamina C que ese solamente, ¿cierto? Nos ayuda mucho a disminuir el proceso de envejecimiento, de daño celular en la piel producido por el sol, bueno, una cantidad de cosas que la vitamina C nos es muy útil. Mejora el sistema inmune, disminuye el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Es un producto muy interesante. Y lo otro interesante es que el nivel de absorción de la vitamina C y de los productos de Nutrilite es supremamente alto. Tú te puedes tomar una tableta de vitamina C de farmacia hecha químicamente y el cuerpo absorbe solamente un 40 o un 50% nada más. Y eso bastante, hablando de mucho. Los productos Nutrilite se alcanzan a absorber hasta un 98%. O sea que estamos dándole un aporte bien interesante, muy completo a un paciente o a una persona que quiera suplementarse. Entonces la vitamina C es un potente producto como antioxidante. Y aquí están otros antioxidantes que tenemos, como el complejo B. El complejo B tiene un factor bien interesante en disminuir una molécula que se empieza a acumular cuando se empieza a producir el daño sobre la arteria, que se llama la homocisteína. La homocisteína es el resultado del proceso inadecuado de una proteína que hay en el cuerpo. Entonces, cuando esa proteína no se metaboliza por la vía que debe ser, se produce homocisteína, y la homocisteína es un factor que perpetúa el daño sobre la arteria y produce más daño sobre el corazón. Pero esa homocisteína se produce porque no hay buenos niveles de complejo B. Entonces la vía metabólica cambia y se va para producir homocisteína. Si no estuviera, o si hay buenos niveles de vitamina C, la vía metabólica se va hacia producción de cisteína. Y la cisteína es un producto que el cuerpo sí utiliza y lo utiliza bien. Entonces es ese el factor por el cual el complejo B es muy útil. Los carotenoides, para mí se me hace son uno de los más potentes antioxidantes que hay también. Los carotenos están en muchos vegetales, sobre todo los vegetales verdes, amarillos,
Pero el gran problema de eso es pues tú para consumir la cantidad de caroteno que hay en una cápsula nuestra tendrías que comerte, no sé, tal vez unas 5 papayas diarias. Y eso no lo hace nadie. Entonces aquí hay una concentración muy alta de carotenos que también son muy buenos como antioxidantes y benefician el cuerpo. La lecitina E, pues la vitamina E como tal es un antioxidante, la lecitina como tal también es un antioxidante y al combinarlos es un excelente producto. Y como ya lo había hablado antes, también a nivel de reducción de peso nos ayudan a que no se absorban las grasas a nivel intestinal y sean eliminadas. Pero el otro producto en el que me quiero enfocar es el que está aquí en la esquinita que se llama doble X. Ese producto es el producto estrella de los multivitamínicos a nivel mundial. No hay una vitamina en el mercado que se le acerque al doble X. En concentración, en calidad, en cantidad de producto que trae. Trae unas dosis altísimas que superan el 200% de los requerimientos diarios de vitaminas, minerales y de fitonutrientes. Los fitonutrientes son sustancias que son antioxidantes, que entran a nuestro cuerpo y evitan que el proceso degenerativo se siga generando o que el proceso de envejecimiento se siga generando. Entonces, las concentraciones que aporta el WX son altísimas, altísimas en minerales, altísimas en fitonutrientes. Entonces, cuando uno quiere estar saludable, pues debe consumir un producto de buena calidad. Yo le digo muchas veces a algunos pacientes y a algunas personas que me compran a mí algunos productos, yo les digo, si usted tiene un carro y al carro usted le echa una buena gasolina, ¿por qué usted a su cuerpo no le da un buen suplemento nutricional? ¿Por qué compra una cosa maluca en un supermercado? ¿Sí? ¿Por qué no invierte en usted? ¿Sí? A usted se le daña algo del carro y usted le compra un buen repuesto. Usted no le compra el repuesto más malo, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo uno muchas veces no hace eso, ¿cierto? Entonces, a veces escatimamos la inversión en nuestra salud, pero no escatimamos la inversión en otras áreas. Y realmente lo primero que uno tiene que cuidar es la salud, porque sin salud no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces, ahí es bien importante hacer ese énfasis en nuestros antioxidantes. Cerramos ahí el tema de la exposición y entonces quedamos abiertos para preguntas, las que podamos resolver. Con mucho gusto vamos a tratar de darles respuesta. Entonces muchas gracias y les dejo aquí con el Mario para poder empezar la parte de preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que primero que todo tenemos que felicitar al doctor Camilo porque pues excelente conferencia y yo pienso que se trata de crear conciencia, ¿no? Sí. De crear conciencia porque pues uno se fija ya es como en la parte terminal, uno se fija en todos esos casos terribles de los diabéticos y por ejemplo me sorprendió que cuando le diagnostican a uno la diabetes ya 10 años atrás venía con el daño. O sea, eso me dejó como que, uy, terrible, o sea, uno ya es cuando está grave que, como dice la señora, está para morir. Correcto. Sí, pero de resto, pues creo que el asunto es más de crear conciencia porque si vemos la mayoría de casos de la diabetes son evitables, son prevenibles porque está primero que está el control de peso y cambios de alimentación, cambio de hábito de vida, que es en de lo que se trata y lo que estamos haciendo acá reunidos en este programa miércoles a miércoles tocando temas y cambiando hábitos de vida. Entonces vamos a mirar algunas de las preguntas. Dice, entiendo entonces que la homocysteína es protrombótica. Bueno, no protrombótica, sino que aumenta o ayuda en el proceso de formación de placa, de la formación de la placa, ¿cierto? Pero eso en últimas termina generando más rigidez sobre la arteria y generando pues a largo plazo, pues en la medida en que se produce más aterosclerosis, sí, obviamente se va a producir un trombo que va a tapar la arteria, ¿cierto? Entonces, sí, claro, es importante disminuir esa homocisteína para que el daño sobre el endotelio mejore y ahí necesitamos también, aparte del complejo E, de pronto darle una buena dosis de vitamina C o de doble X, que también el doble X trae vitamina C, trae caroteno, trae vitamina E, trae
bueno, trae todos los antioxidantes. Entonces, esa es una muy buena opción también para que la persona se cuide un poquito y dé unas dosis altas de multivitamínicos para que ese daño sobre la arteria se disminuya. ¿Se puede combinar doble X con el otro? No. El doble X trae una dosis alta de multicaroteno, entonces si está tomando multicaroteno, doble X no se debe combinar con multicaroteno, se debe dejar doble X. Si lo quieres adicionar vitamina C al doble X, sí se puede. O complejo B también sí se puede, porque son vitaminas que no se acumulan. Pero el multicaroteno sí es una vitamina que se va a acumular en el cuerpo, que puede en sus dosis altas se puede ser tóxica, entonces no se recomienda ese tipo de combinación. Bueno, acá hay otra pregunta, ¿a qué edad se le puede dar omega 3 a los niños? ¿A partir de qué edad? Bueno, la compañía Nutralife dice que a partir de los 2 añitos se le puede dar. Pues ahí toca romper la perlita y darle el líquido, ¿cierto? Yo tengo la experiencia con mis hijos desde que estaban desde 1 año y empecé a dárselas a ellos. Pero desde antes, durante todo el embarazo y durante todo el proceso de lactancia, mi esposa tomaba omega y los niños fueron beneficiados desde ese punto de vista. Entonces, yo lo recomiendo desde que el niño la tolere y se la pase, después del año, eso sí, se la puede tomar. Pero si tiene menos de 1 año, lo que tenemos que hacer es que la mamá lo consuma para que en la leche materna haya una buena concentración de omega. Y la ventaja del omega de Nutrilife es la concentración que trae, ¿no? Porque permite dar una cápsula a un niño con una dosis adecuada. Mientras que el resto del mercado vienen en cápsulas a concentraciones mucho más altas, en las que es difícil cuantificar la dosis de los niños, y que además por ser tan altas no se absorben totalmente y el organismo tampoco las aprovecha. Esa es otra ventaja de la Nutrilife. Sí. Ahí hay que hacer una anotación, y es que en el mercado te tratan de vender omega 3, 6 y 9. Y resulta que el omega 3, 6 y 9 tienen el mismo receptor a nivel celular. Entonces, si yo le doy 3, 6 y 9, yo no tengo garantía de cuánto que va a pegarse al receptor. Y resulta que el 6 y el 9 no son tan buenos. Es más, están en la dieta. Lo que nosotros comemos tiene omega 3, tiene omega 6 y omega 9. Los granos, las carnes, traen esos tipos de grasas. Y esas grasas son promotoras del proceso inflamatorio. Entonces, si yo estoy suplementando omega 6 y omega 9, no voy a tener los beneficios que tendría si tomo un omega 3 aislado. El nuestro tiene unas dosis bien interesantes que son difíciles de conseguir en otros productos en el mercado. Bueno, otra pregunta, ¿en qué dosis y tomas se puede recomendar los suplementos para una persona insulino dependiente? Bueno, una persona que use insulina puede usar omega. ¿Qué cantidad variaría de si tiene otras enfermedades asociadas ya diagnosticadas como enfermedad coronaria o problemas arteriales en las piernas, que muy seguramente puede estar tomando aspirina, puede estar tomando algún tipo de anticoagulante, puede estar tomando algún tipo de medicamento de estos? Entonces, si no tiene ningún tipo de suplementación médica con aspirina o con anticoagulantes, se le pudiera dar incluso 2. Pero si ya tiene el consumo de aspirina, clopidogrel, warfarina, cualquiera de esos productos, sí, uno y con mucho cuidado, porque acordémonos que el omega aumenta los tiempos de sangrado. Entonces la persona puede sangrar y sangrar profusamente, más de lo que debería, y entonces eso hay que tenérselo en cuenta. Si una persona que esté tomando omega, si va a ser sometida a algún tipo de procedimiento quirúrgico o algún tipo de intervención, debe suspender el omega 3 entre 8 y 10 días antes del procedimiento para que no vaya a tener problemas de sangrado. Acá otra pregunta, ¿se le puede dar el suplemento de ajo a una niña de 13 años con colesterol alto? ¿Qué me puede recomendar? Sí, claro, se la puede dar. Y lo más interesante es que el ajo no le va a dar olor a ajo, no va a transpirar ajo, no le va a dar nada de ese tipo de problemas que dan otros ajos que se consiguen por ahí en el mercado. El ajo nuestro, el ajo de Nutralife, tiene una característica importante, y es que viene
en pastilla, viene sólido. Y muchos ajos que se consiguen en la calle vienen en líquido. Y resulta que el efecto benéfico medicinal del ajo está es cuando la molécula sólida es rota, porque ahí es donde se libera la alicina. Pero si la molécula ya está líquida, la alicina ya fue liberada. Entonces, realmente quien toma ajo en perla no está haciendo nada, no está haciendo nada. Tiene que tomar es un ajo que sea sólido. Otra pregunta, una persona que utiliza insulina, ¿qué producto debe utilizar para disminuir los usos de la insulina? ¿Sí se puede? Bueno, como les decía, déjenle ese trabajo al médico. Sí, dejen que el médico sea el que se enrede la cabeza haciendo todo eso. Usted le puede sugerir a la persona que consuma, a una persona que usa insulina, puede sugerirle que use omega. Podemos ayudarlo a que baje de peso si tiene sobrepeso con algunos de los productos nuestros. Podemos darle antioxidantes, podemos darle proteína, podemos darle fibra, como suplementación, y que él deje su tratamiento quietico y que ya el médico cuando lo vea y lo evalúe y vea que hay algún tipo de mejoría, algún cambio, que necesita menos dosis de alguno de los medicamentos, que se lo disminuya. Pero el paciente diabético que usa insulina la usa es porque ya no está produciendo. O sea, hay que quitarnos ese temor que tenemos en nuestra cabeza de la insulina, y la gente dice, no, es que insulina ya no va a morir. No, eso no es así. Los pacientes diabéticos tipo 1 que se diagnostican como diabéticos desde los 3, 4, 5 años, pacientes que llegan a los 40 años usando insulina o más, a los 60 años, y son insulinorequirientes toda su vida. Y eso no quiere decir que se mueran. Entonces mucha gente le tiene pánico a la insulina y eso no es así. La insulina es un excelente tratamiento porque yo digo, si al carro se le acabó la gasolina, ¿yo qué le echo? Y gasolina, no le puedo echar aceite, yo no le puedo echar agua para que ande. Si al cuerpo se le acabó la insulina, ¿qué le tengo que dar? Insulina. Entonces, muchas veces tenemos ese temor de la insulina, pero realmente lo que hay que hacer es darle la insulina en la dosis correcta, pero lo que hay que hacer es conciencia. Yo manejo pacientes diabéticos todos los días y uno les dice al paciente, ¿se está cuidando con la dieta? Sí. Ah, bueno, ¿en qué desayunó hoy? No, agua de panela y pan. Eso no es entrar en conciencia, eso es estar en un estado de inconsciencia de la enfermedad. Entonces, como no tiene conciencia, pues por eso necesita dosis altas de insulina, por eso tiene complicaciones. Las complicaciones llegan es por el azúcar alta, no porque esté usando insulina, ¿cierto? Entonces, el paciente no tiene conciencia de su enfermedad y por eso es que se complica. O sea que una diabetes diagnosticada a tiempo se puede controlar y evitar todas las complicaciones. Claro. Pero no por el miedo y se niega a la enfermedad, se complica. Correcto. Bueno, aquí hay unas preguntas que son parecidas, hablan de la parte de los pacientes con daño renal o los pacientes con creatinina alta. ¿Qué tipo de suplementación pueden tomar en estos casos? Cuando el paciente con enfermedad renal puede beneficiarse, con enfermedad renal y diabetes, puede beneficiarse de la proteína nuestra, de los antioxidantes, ya vimos ahí todos los que hay, doble X, de vitamina C, pero el paciente con enfermedad renal es un paciente que tiene bastantes más complicaciones. O sea, es un paciente que generalmente tiene también un problema coronario, es un que generalmente es hipertenso, es un paciente que generalmente tiene colesterol alto. Entonces, es un paciente que tiene bastantes cosas asociadas. Entonces, cuando tratamos de intervenir a un paciente de esos, eso es como cuando vemos a la gente que trabaja en los circos haciendo malabares con 5 y 6 pelotitas. Hay que tenerlas todas en el aire. Y en el paciente enfermo renal es eso. Hay que tener todas las enfermedades en el aire controladitas. Y si empezamos a hacer cosas que no son, pues se caen las pelotitas al aire, del aire al piso, y se complica la paciente. Entonces, un paciente con enfermedad renal, ¿qué le sirve? Que yo puedo decir a ojo cerrado qué puede utilizar y que no le va a complicar su enfermedad. La proteína nuestra, el omega, el doble X. Si no tiene que comprar el doble X, la vitamina C, el complejo B, son muy buenos y no le van a generar ningún cambio en su equilibrio de las otras enfermedades y sí le dan beneficio. Pero el omega tendría que ser un producto que se use con precaución en ese paciente de acuerdo a las otras enfermedades que tenga.
El ajo tiene que ser un producto que se use con precaución para otras enfermedades que tenga. Entonces ahí sí ya toca es como tratar de dar buena información al paciente para que se le acerque a su médico, el médico la analice y le diga si se puede o no se puede de acuerdo al contexto que tenga el paciente. Aquí hay una pregunta, una persona que sufre de hiperinsulinismo, ¿qué dieta o producto intraocular debe consumir para controlar su padecimiento? O sea, lo contrario. El hiperinsulinémico que todavía no es diabético, generalmente es hipoglicémico, o sea, está en el lado contrario. O sea, come, produce mucha insulina, esa insulina le baja los niveles de azúcar muy rápido y el paciente tiende a sufrir de mareos, desmayos y ese tipo de cosas. Entonces el tratamiento para la persona que es hiperinsulinémica es, hombre, deje de comer azúcar. Ese es el mejor tratamiento de todos. Es hábitos de comida y hábitos de ejercicio. ¿Qué le puede ayudar? Pues ahí todos los suplementos para mejorarle, porque es que generalmente el hiperinsulinémico tiende a ser muy delgado. Entonces se le puede dar proteína para que mejore su masa muscular, se le puede dar un CLAS, se le pueden dar algunos productos. Pero lo que es principal en todo el proceso es que aprenda a comer. ¿Sí? El detalle con el paciente que se vuelve un poquito sinvergüenza es que cuando aprende a manejar su enfermedad, se vuelve demasiado, ¿cuál sería la palabra? Confiado tal vez. Entonces, el que aprende a manejar la insulina, dice, ah, no, pues como voy a comer alta azúcar, entonces me aplico 5, 10, 20 unidades más. Chunga. Eso está mal, ¿cierto? El paciente que es hipoglicémico y dice, ah, pues tengo el Serocal, entonces me tomo mis 3 pastillas de Serocal y me bloquea 500 calorías, entonces venga, me como mi pedazo de ponqué. Eso está mal. Eso no es lo recomendable, porque no sabes cuánto días van en esa porción, tú no sabes hacer de pronto un conteo de carbohidratos, tú no sabes hacer algunas cositas que te van a permitir hacer esos cálculos, entonces tú puedes pasarte de la calidad y terminar enfermando. Entonces, el hiperinsulinémico lo que hace es buen control de dieta, buen control de alimentación, no comer harinas, no comer dulces, totalmente. Prohibido las bebidas alcohólicas porque todas son derivadas del azúcar. Entonces, todas van a subir el azúcar. Entonces, el hiperinsulinémico tiene que aprender a comer y aprender a comer dulce. ¿Sí? Bueno. Y otra ya para terminar, una persona que toma warfarina porque tuvo un trombo en una pierna, ¿en qué dosis puede tomar el omega? ¿O no lo puede tomar? Bueno, lo puede tomar, pues la warfarina es un medicamento supremamente complejo de estabilizar y de cuidar. Entonces, yo les sugeriría que puede tomarse una tabletita o una capsulita de omega, que su médico le va haciendo los controles de los tiempos de coagulación. Lo más seguro es que se le disparen, ¿sí? O sea que tenga que estar haciendo algunos ajustes de la dosis de warfarina, pero ahí ya empiezan a jugar otros factores un papel importante, porque la warfarina es un medicamento que actúa en el cuerpo, pero también va ligado a una cosa que llaman transportadores en la sangre. Entonces, en la medida que toma omega, esos transportadores también quedan saturados y liberan más medicamento. Si toma otras medicinas también va a ocurrir lo mismo. Entonces, yo esperaría, si la persona tiene un trombo y está tomando warfarina, normalmente nosotros le damos un tiempo de anticoagulación. O sea, no es que si tuvo un trombo en una pierna va a quedar toda la vida tomando warfarina, no. Va a tomar warfarina un tiempo, que es el tiempo en el que se estabiliza esa placa y se desobstruye la pierna, y cuando ya el médico le diga listo, le va a suspender su warfarina y ya lo que tiene que hacer es tomarse su aspirina y hacer ejercicios, ahí sí puede ser la indicación total de tomar omega 3, 1, 2, incluso algunos colegas médicos que también están trabajando los programas de salud óptima hablan de hasta 3 cápsulas de omega, pero obviamente tiene que uno ir evaluando la respuesta, porque pueden aparecerle hematomas, puede aparecerle sangrado, pueden aparecerle lo que llamamos petequias, que son hematomas más pequeños,
en bastantes partes del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Entonces toca estar haciendo un chequeo muy cercano a esa persona de cómo va. Entonces, yo esperaría un poquito a que le pase todo el proceso, a que se estabilice el trombo y que el médico le diga, listo, vamos a dar la warfarina 6 meses, un año, y ya después de que eso pase, a ver si poder decidir cuánto tiempo cuándo se le puede dejar la meta. Con tranquilidad. Bueno, aquí la última pregunta. Una persona que anteriormente presentaba tensiones altas y ahora tiene tensiones bajas, ¿puede tomar el garlic para ayudarlo en la parte renal? Porque solo le funciona el 35% de ellos. Sí le puede tomar. El ajo no es que sea un medicamento que vaya digamos, a generarle hipotensión. ¿Sí? Con el ajo tiene uno que tener mucho cuidado y en especial énfasis es en las personas que han tenido algún problema de gastritis previamente. El ajo irrita mucho la mucosa gástrica. Hemos visto personas que están tomando el ajo y terminan con sangrados digestivos y eso sí es muy delicado. Entonces, eso es lo primero que hay que preguntar, ¿cierto? Si no ha tenido problemas de gastritis previas, erosivas, así son erosivas, no tienen que darse una como tal. La gastritis erosiva puede empezar a sangrar por el uso del ajo. Entonces hay que tener cuidado. Pero si la tensión está bajita y va a tomar el ajo, no hay problema. O sea, lo puede tomar. ¿Por qué? Porque en última, si la presión se baja un poco más, lo que hacemos normalmente en la consulta es decirle al paciente, bueno, podemos subirle un poquito a la sal en la dieta, porque muchas veces esos pacientes están con una restricción, si no absoluta, bastante alta del consumo de sal, de sodio. Y eso es lo que más hace que la presión baje. Entonces, en la medida en que la persona vuelve a consumir algunos alimentos que tengan, la presión va a equilibrarse un poquito y no va a tener problemas de que tenga mareos o algo así por la hipotensión. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su excelente conferencia. Creo que todos creamos conciencia, que fue lo más importante, y pues aprendimos muchas cosas. Y los invitamos para la próxima semana con la doctora Clara Parra, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, con el programa Mujer Sana, un programa que también va a estar espectacular, un tema muy interesante. Tenemos que estar a las mujeres en primera fila y invitar a todas las amigas, todos los familiares, porque yo sé que va a ser un tema pues, que nos va a interesar a todos. Además que la doctora Clara domina el tema a la perfección, ha sido una estudiosísima, somos muy cercanos, estudiosísima al tema de Nutralife y estudiosísima del tema de la salud femenina apoyada con los suplementos. Entonces, no se lo pierdan. Bueno, entonces los esperamos en 8 días y de nuevo muchísimas gracias por participar. Que tengan buena noche.